Barcelona. ¿Me lo tragué? Bueno, Barcelona tiene un parque que se llama Parque Güell. Y es también un encargo del mismo Güell a... ¿no lo puse? No le va a haber puesto. No le va a haber recaudado. Claro, y aparecen las catedrales en la parte de la cosa, y incluso en el parque hay un montón de referencias a los animales directos, hay sapos, hay caracoles, todo formado con hormigón y demás. También es un encargo de fuerza, sí, por eso el parque se llama así. Está todo ahí entre la primera década del siglo XX, sucede todo casi simultáneamente. Sí, es todo antes de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es su última obra en la que se obsesiona, ¿no? Con la Sagrada Familia, ya se les muestra la Sagrada Familia. Esta casa para mí es uno de los lugares en los que está más lograda la expresión de Gaudí. En realidad es una reforma, ¿pueden creer? Ni siquiera un proyecto iniciado de cero, es una reforma que le encargan, pasa que no debe haber dejado nada de lo que había. No hay planos de lo que había antes, pero sí que es una reforma. Es la casa Batlló, es una casa unifamiliar, no una casa colectiva como las otras. Miren la fachada. Absolutamente orgánica, ¿no? Y también recordando mucho a lo marino. Miren, este es el espacio principal que está acá. Como la entrada, tiene las ventanas ahí. Fíjense lo que hay acá arriba. Esto es un caracol, ¿no? Como si uno estuviera adentro de un caracol. Y la luminaria está diseñada para que parezca el centro de esa figura. La chimenea, que de nuevo es absolutamente orgánica, las aberturas, fíjense la forma acá de ir trabajando los colores y la forma en que reviste el patio interior con la cerámica, la escalera y demás. Entonces, dentro de ese rechazo que hablamos, que está ahí hacia lo medieval, que está ahí hacia lo orgánico, también cada uno va a recurrir, cada uno de estos personajes va a ir recurriendo a lo propio, o a lo geográfico, o ahora cuando les muestre la escuela de Glasgow, a la mitología de los escoceses, ¿sí? Como irse arraigando al lugar, a lo local, a lo propio, ¿sí? También entonces podemos agregar que en la búsqueda es lo medieval, lo orgánico y lo propio, definido desde lo geográfico o desde lo cultural. Entonces queremos ir poniendo así como tips, y aquí es lo que tendría que contestar en el parcial. Cuando yo pregunte contra qué reaccionan y cómo. Acabo de tirar una pregunta, no creo que me falte el tiempo. Bueno, y esta obra es la obra por excelencia y al mismo tiempo su obra póstuma, ¿no? Es la obra que él ejecuta hasta el final de sus días, y en este caso la Iglesia de la Sagrada Familia es una obra neogótica, empezada en el siglo XIX por otro arquitecto. Villar, que había empezado la obra y había hecho las fundaciones, o sea, había hecho el plano, ¿no? Había definido un plano neogótico, seguimos el plano neogótico, el ingreso, la cabecera, las quirolas, el transepto, ¿no? Un plano neogótico bastante ajustadito al gótico tradicional del siglo XII y XIII, y este arquitecto había conseguido levantar las fundaciones y más o menos unos 2 o 3 metros de muro. Y Gaudí eso lo deja tal cual, incluso respeta la expresión que le había dado el otro arquitecto como esa especie de zócalo que había podido levantar, pero cuando él se hace cargo de la obra, rediseña todo el alzado. Rediseña todo lo que va a pasar desde ese zócalo que estaba para arriba. Y verán claramente que las estructuras son de este tipo orgánicas, tipo catenaria, entonces buscan la
misma verticalidad que el gótico había conseguido con el arco ojival a partir de la forma estructural de la catenaria. Trabaja hasta el final de sus días, el proyecto lo deja dibujado hasta el último detalle, entonces la iglesia se va completando, hasta el día de hoy se sigue completando según el proyecto de Gaudí, no está terminado. Les aviso que no está terminada todavía y se sigue construyendo según el proyecto de Gaudí. Entonces, fíjense que este es el proyecto completo y fíjense por dónde están ahora. Falta. ¿No? Está terminada esta parte de por acá, pero todavía falta. Profe, ¿por dónde está el ingreso de ahí? ¿Por acá? ¿Por qué le dicen iglesia y no catedral? Porque más se hace. Porque no es una catedral, la catedral de Barcelona es una catedral gótica, que está por allá en el barrio gótico. Barcelona tiene su catedral, una catedral gótica, siglo XIII. Esto es una iglesia. Y no es, por eso digo, no es una catedral. Barcelona tiene su catedral, que es la sede del obispo, y que es una catedral gótica hecha en el siglo XIII. Hermoso el sucedido. Por ejemplo, con las privadas, cuando los damos, la construcción ya hay un lado, hay un departamento, con la iglesia, porque los van a lo tienen que expropiar para poder terminar el proyecto. Yo no tengo palabras para describir la obra. A mí me excede la posibilidad de decir sobre la obra. Me parece que si se quedan mirando dos minutos las imágenes, es un espacio inconmensurable, indescriptible, mágico, subyugante, ¿no? Por eso les digo, no. A mí me ha pasado con el grado. Chicos, la Cami me está contando. Con el grado, ya que yo de mi iglesia, muy preciosa no soy, pero me gusta un montón. Mira, muy bien, yo he estado ensolado, porque es como que he visto tanto. Es emocionante, por eso se interpela desde otros lugares. Por eso les decía, la propia idea de lo sagrado de Gaudí, me voy a ir por las ramas, pero voy a volver, no voy a hacer examen, voy a volver. Las definiciones no religiosas de lo sagrado, no religiosas, porque lo sagrado excede a lo netamente religioso de un credo. Tiene que ver con el humano que necesita vincularse con algo superior, ¿no? Entonces, dicen que lo sagrado es lo que te saca como de la cotidianeidad y te lleva a otro plano, que es como esta sensación que tuviste vos, tal vez. Entraste a ese lugar y el espacio te puede, la atmósfera te saca de eso que es lo ordinario, ¿no? Lo sagrado de lo profano, te saca de lo profano, de lo cotidiano, de lo mundano, ¿no? Y no importa el credo, no importa de qué religión seas, en este caso el espacio, o a veces es un paisaje, o a veces es lo que te produce, se llama hierofanía, la expresión. Lo que te saca, el que lo define Minseliade, que en realidad es un teólogo, pero bueno, lo define para cualquiera de las religiones. Entonces también lo que te pasa con este espacio es eso, ¿no? Que Gaudí logró captar ese espíritu de lo sagrado y lo pudo volcar en la arquitectura provocándote esto, ¿no? Que no importa en qué creas, entras ahí y es esto, ¿no? Entonces, miren los detalles, miren lo que es la estructura en la parte superior, miren lo que son, eso es un detalle en un pedacito de un muro, o sea, el nivel de... Si él redacta superior el camino de la vida de la interior es un poco, no, por eso se llama esto de la naturaleza espiritual. O sea, tiene una construcción, tiene el sagrado muy diferente a bueno, y las fotos estas no ayudan, pero las fotos como mi madre estaba ahí, en la luz, ingresando por
colorados es una cosa deslumbrante. En todo caso, googleenlo un poco, hay bastante fotos buenas. ¿Usted ha ido, profe? Tiene la ¿Usted? opción de... ¿No? He visto todos los 3D, todas las cosas que se pueden imaginar. Barcelona es un punto pendiente. Me conozco otros lugares donde no podría suceder. Madrid, en el sur de España, no lugares donde no podría suceder, pero a Barcelona no hay lugar. Bueno, otros muchachos en otros lugares en donde también les vamos a decir modernistas, pero que no encajan como en el mismo patrón. Escocia, norte de Escocia, Glasgow, ciudad industrial, si la hay, ¿no? Entonces, en este espacio en particular aparece este personaje que también es difícil como todos los demás de encasillar, que es Macintosh. A Macintosh, la obra que tal vez Macintosh había venido haciendo una serie de obras chicas que tenían que ver con unas casas de té, que eran como una especie de casa de té que había más de una, y era lo que se había lucido de alguna manera en el mobiliario que había hecho en estas casas de té. Y desde esas obras es que él es convocado a hacer esta, que va a ser su obra sello, digamos, su obra definitiva, que es la Escuela de Artes y Oficios. El programa es sumamente complicado, porque es una escuela de arte, entonces tenía que tener un espacio como de un espacio para representaciones teatrales, chicas, porque es para una escuela, digamos, pero tenía que tener un espacio para eso. Tenía que tener los talleres para casi todas las disciplinas, para pintura, para escultura, para artes menores y demás, en un contexto como es el norte de Escocia, que la luz no sobra, ¿no? Las horas de luz en invierno son muy poquitas y en verano, bueno, sí hay mucho, pero en invierno las horas de luz son muy, muy escasas. Entonces, los quiero ver pintando en invierno en Escocia, ¿no? Cuando la luz es tan importante para el desarrollo de la pintura. ¿Qué otra cosa tenía que tener esto? Las bibliotecas, las aulas, la casa del director que iba a vivir en la misma escuela, y el terreno está en pendiente. Y la pendiente en realidad va al revés, porque la fachada principal está sobre la parte más alta y la pendiente va hacia atrás, ¿sí? O sea, la pendiente va de acá para atrás. Entonces él va a aprovechar toda esa pendiente para ir generando en la fachada posterior patios de luz y demás, para ir generando un poco más de mejorar esas condiciones. En principio es mucho más rígido, si quieren, que lo anterior, pero en este caso Macintosh va a buscar donde rompe, ¿no? De alguna manera acá, en el ingreso. Todos estos son lucernarios que los va a aprovechar para los espacios que van a quedar hacia atrás, ¿no? Ven toda esa cantidad de vidrio, y acá arriba en la que va a aprovechar también toda esta superficie vidriada para todo esto que hacíamos los talleres de pintura y demás, para todo ese tipo de actividades. La fachada es donde rompe con todo, ¿no? Mientras todo viene bastante regular, la fachada es donde se toman todas las licencias. Esta es la fachada, y en lugar de acudir a líneas tan sueltas, tan de látigo, tan orgánicas, va a mirar la arquitectura celta, la arquitectura gaélica, o sea, la arquitectura de origen de los pueblos del norte de Escocia, del pueblo del norte de la isla de Inglaterra, de Escocia, los símbolos que hay en la mitología de esos pueblos, y por eso va a conseguir resoluciones mucho más geométricas. Y la otra cosa que a él lo subyugan también son los castillos medievales de Escocia. Entonces, poniendo todas esas cositas juntas, llega a este resultado más de hierro, más de vidrio, y así consigue estas expresiones, ¿no? Que, insisto, están más geometrizadas, pero que de todas formas no tienen nada que ver con la arquitectura académica
Sevillano Rally, por decirlo de alguna forma. Y fíjense lo que yo les decía, uno de sus grandes puntos es el desarrollo del mobiliario, en el cual también, bueno, en este caso es muy bajo, es muy pesado, pero que busca esas líneas geometrizadas y esos aspectos derivados de los elementos mitológicos, gaélicos y celtas. Este es Macintosh haciendo una casa, no tiene nada que ver, pero fíjense si no podría ser una casa de los 80. No les digo ahora, pero una casa de los 80, de los 1980, no de 1900 perfectamente, ¿no? Entonces aquí de nuevo rompe con todo la idea de lo académico. Fíjense, la planta es una planta libre, adaptada, de nuevo, eso que dijimos primero, a pensar primero en la función y que de la función derive todo lo demás, ¿no? Como dijimos antes, la planta libre en Chicago, vamos a pensar primero en la función y que la función rija todo el resto del desarrollo. Acá no hay ningún desafío tecnológico, una planta de 2 niveles, no hay ningún desafío técnico. Entonces, la morfología que buscar, fíjense, si nos quedamos con este pedacito solo. ¿No tiene una imagen medieval? Esto es lo que de alguna manera me saca de esa lógica, pero esto tiene una imagen de un castillo prácticamente. Y a mí no me interesa tanto la burguesía, porque me interesa de nuevo que vuelvan a ver esto. ¿Por qué pinta todo de blanco? Para mejorar la condición con la luz. Abre enorme cantidad de ventanas cada vez que puede, y de nuevo, aunque sea en otra tónica expresiva, de nuevo una integración total entre la arquitectura y el equipamiento y el mobiliario, ¿no? Fíjense cómo está armada la chimenea, el mobiliario adaptado al espacio, y a mí la verdad que el dormitorio me parece que es el lugar donde más se ve esa síntesis entre todos los elementos de la arquitectura integrados y diseñados conjuntamente. ¿Eso sigue siendo en Escocia todo, bueno, profe? Todo en Escocia. Ahora sí cambiamos de muchachos y nos vamos a Viena. En Viena, más que el hartazgo o más que esta especie de nuevos ricos que hablábamos recién, lo que le pasa a Viena es que Viena está saliendo de un sistema imperial que hizo la Ringstraße, que hizo toda esa arquitectura pesada, institucional en la Ringstraße, en todos estos neos habidos y por haber. Es una arquitectura del Estado o del Estado actuando sobre ese espacio que agobia, ¿no? Entonces, lo que van a buscar en realidad Ulrich y los otros que vamos a ver a continuación, y es una movida que va por la arquitectura, pero que también va por el arte. Gustav Klimt va a ser uno de los principales exponentes de este movimiento, que se llama secesión vienesa. Si otro se llama modernismo catalán, si el otro se llama Nouveau, esto se llama secesión, que está ahí, vienesa. Entonces, es un movimiento que viene desde el arte. Y este es el pabellón para exponer las obras de los artistas de esta secesión vienesa. Este objeto se inserta en el medio de todos esos edificios historicistas y, para mí, de alguna manera abre el puntapié a lo que hoy entendemos como espacios de exposición de arte. Porque en el corte me parece que se nota un pelín, es un espacio único, indiviso, es esto. Fíjense la idea que tenemos hoy, ¿no? Cuando hacemos un museo, proyectamos un museo, que la luz venga de un plano superior, que sea difusa, que no sea directa, que el espacio sea neutro para que la obra de arte se luzca. Todo eso no era así. Los museos del siglo XIX son unas tortas neo no sé qué. Esto arma la bisagra hacia la forma que entendemos de exponer el arte. Y en una de las salas, bien, entonces todo un friso con las pinturas de Gustav Klimt. Afuera arma este volumen que corona con una esfera metálica y demás, y el edificio, si no pudiéramos olvidarnos de la escala que nos dan algunos elementos, díganme si el edificio no los hace acordar lo que hacían los utopistas. Esta cosa sumamente lisa,
organiza con unas geometrías puras, ¿no? Bueno, después lo buscamos. Otro edificio que pertenece a esta misma escuela de la Asociación Vienesa y otro de sus representantes, que es Otto Wagner. Este es un edificio para... a ver, antes la gente no tenía, toda la gente común no tenía acceso al banco. El banco era un espacio más reservado para las grandes operaciones económicas. La gente común que ahorraba de esta manera, caja de ahorro papel. Ahorraba como en el sándwich, ¿ya? Una cosa así. ¿Sí? Entonces era una forma bancaria por una clase baja que es como la cajita de ahorro, ¿no? Entonces el edificio es un edificio prácticamente bancario, pero destinado a la clase social más baja. El edificio sí en planta tiene mucho de academicista, no se lo voy a negar. El edificio en planta es academicista. En fachada, salvo por estos detalles, basamento, desarrollo y coronamiento, pero miren el espacio interior. El espacio interior no tiene nada de academicista. Y en los detalles, que es lo que yo digo, aparece toda una especie de elementos que imitan como si fuera un tachonado metálico. No lo es, pero imitan todo un tachonado metálico como si toda esa facha estuviera recubierta de metal. Y diría Sammy, Otto Wagner, el de las florcitas. El de las florcitas. Este mismo Otto Wagner que veíamos recién arma este conjunto de dos viviendas colectivas, una entre medianeras y la otra en la esquina. No son simultáneas, ¿sí? Él empieza a hacer una y después consiguen el lote y hacen la que está al lado, entonces terminan quedando las dos casas, las dos viviendas colectivas pegadas, pero no son obras concebidas en un solo momento, sino lo hubiera hecho seguramente una sola cosa y hubiera desarrollado otro proyecto. Entonces acá tenemos una y acá tenemos la otra. La que está más entre medianeras es esta. Miren el detalle. Realmente es como si una enredadera estuviera trepando en la fachada y esa enredadera estuviera en flor. Esa es la sensación. Es otra búsqueda de lo orgánico, ¿se dan cuenta? Es otra forma de expresar esa idea de la naturaleza y de lo orgánico. Tal vez apelando más al color y demás. ¿Y cómo consigue esto? A través de piezas cerámicas, de mayólicas. Entonces esto no tiene un mantenimiento cero porque son piezas cerámicas y esto se ve todo el año de la misma manera. Y cuando llega a definir el espacio de la esquina, lo hace más como en estos elementos dorados que van cayendo como en una especie de cascada y demás. Y esto, de esta forma provoca la ruptura o el encuentro entre los dos edificios, ¿no? Una forma bastante elegante de disponer de uno y de otro edificio. Y esta es la caja de circulaciones de este, que está acá, el que tiene las florcitas en la fachada. Estas líneas, esto también es un elemento que a lo mejor vamos a ver después en la obra cuando hagamos la escuela Centenario. Los círculos concéntricos, pero que no son círculos sucesivos, no son concéntricos, ¿no? Uno los ve y se van desfasando como paquetes que se colgan de una guirnalda. Vuelvo, lo vegetal y demás. Y este es el de la esquina, ven que parece como una enredadera que se fuera cayendo por allá. Y en este caso tiene tratamiento particular de la esquina y la caja de escaleras es mucho más contenida que la otra. Vemos un par de cosillas de Argentina, de Sudamérica, son cortas, nos vamos a ir enseguida.